El objetivo de la serie es ofrecer un panorama con respecto a las líneas temáticas y actividades académicas que se desarrollan en las cátedras extraordinarias que tienen como sede a la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Las cátedras extraordinarias son espacios institucionales de discusión y aprendizaje, intercambio académico y análisis crítico en torno al estudio, la promoción, la difusión del conocimiento y las aportaciones de una personalidad académica, de una disciplina o de un tema específico. En armonía y congruencia con los fines sustantivos que señala la Ley Orgánica de la Universidad, se han diseñado como un mecanismo para la promoción del intercambio académico de vanguardia y de frontera sobre temas de especial interés para la sociedad mexicana, la comunidad universitaria y para grupos de investigación y docencia pertenecientes a instituciones de educación superior del extranjero. Su objetivo es enriquecer y fortalecer el desarrollo académico de la UNAM por medio de la participación de académicos, docentes, profesionales y estudiantes, promoviendo el intercambio y la difusión de los aportes de investigadores con un reconocido prestigio nacional e internacional. La Coordinación de Humanidades fomenta la realización de actividades en cátedras extraordinarias que desarrollan, como una de sus principales vertientes, el estudio, la difusión, la enseñanza y el reconocimiento de la vida y obra de importantes figuras académicas que han contribuido de manera relevante en diferentes ámbitos de las humanidades y las ciencias sociales. Bienvenidos al quinto y último programa sobre las cátedras extraordinarias de la Coordinación de Humanidades. En esta ocasión vamos a hablar sobre la cátedra Joaquín Xirau, que es una cátedra que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México con la Universidad de Barcelona. Como se ha visto en los programas anteriores, las cátedras extraordinarias de la Coordinación de Humanidades en ocasiones se realizan junto con otras instituciones del extranjero. En este caso, el que la cátedra Joaquín Xirau se organice junto con la Universidad de Barcelona tiene muchísimo sentido, dado que Joaquín Xirau fue un filósofo catalán que llegó a México con el exilio español y murió aquí en 1946, cuando fungía como profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad. Bienvenidos. Ahora veremos una cápsula del programa en donde se explica con mayor profundidad en qué consiste esta cátedra Joaquín Xirau. La cátedra Joaquín Xirau se creó el 26 de octubre de 2001 como un foro universitario para fomentar la docencia, la investigación y el intercambio académico al más alto nivel en el área de las humanidades. Desde 2017, promueve que académicas y académicos de reconocido prestigio en el campo de la filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de Barcelona impartan cursos y conferencias de manera recíproca entre ambas instituciones. La cátedra abarca todas las corrientes, tradiciones, escuelas o estilos de filosofía contemporánea, así como aquellas relacionadas con investigación o teoría filosófica. Citando algunos de los fragmentos de la conferencia que con motivo de la inauguración de la cátedra Joaquín Xirau pronunció el entonces rector de la UNAM, Dr. Juan Ramón de la Fuente, en la Universidad de Barcelona, destaca lo siguiente. Xirau formaba parte de la segunda generación de filósofos catalanes, junto a Luis Recasens y Juan Roura, que influyó notablemente en Eduardo Nicol, José Ferrater, Manuel Durán y su propio hijo, el muy admirado y querido Ramón Xirau. Fue profesor de la Universidad de Salamanca, de la Universidad de Zaragoza y de la propia Universidad de Barcelona. Impartió cátedra en Oxford y en 1933 fue nombrado decano de la Facultad de Filosofía y Letras de su alma mater,
cargo que ejerció hasta el último mes de la Guerra Civil Española. Joaquín Xirau fue uno de los filósofos más importantes que llegaron a México como consecuencia de la guerra en 1939. Nacido en Figueras, capital del Alto Ampurdán, en 1895, se licenció en Filosofía y Letras, así como en Derecho y Ciencias Sociales, y se doctoró posteriormente en Madrid, en Filosofía y en Derecho, en el año de 1939. Recibió asilo en México por parte del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. En los siguientes años, hasta su prematura muerte acaecida en 1946, Xirau intervino en el desarrollo de grandes empresas culturales como la Casa de España, actualmente el Colegio de México, y en nuestra Universidad Nacional, donde participó muy especialmente en la Facultad de Filosofía y Letras. Colaboró también con el Centro, que luego se transformó en Instituto de Investigaciones Filosóficas, donde publicó la monografía Lo Fugaz y lo Eterno e intervino en la publicación colectiva Homenaje a Henri Bergson, junto con José Gaos, Samuel Ramos y José Vasconcelos, es decir, al lado de varios de los pensadores que, como él, conformaron la tradición filosófica de México en el siglo XX. Contamos con la presencia en este panel de dos destacados profesores de la Facultad de Filosofía y Letras e investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas, el doctor Ricardo Hornefer y el doctor Ambrosio Velasco. Ambos han participado en la cátedra Joaquín Xirau, ¿no? Han ido a Barcelona para representar a México en el intercambio que supone esta cátedra, y ambos conocen también la obra de Joaquín Xirau y en general de los filósofos del exilio español. Yo quisiera comenzar preguntándole al doctor Velasco cómo fue que se creó esta cátedra, cuáles fueron los motivos y qué trámites se llevaron para poder realizarla. ¿Cómo no? Muchas gracias. Pues la cátedra se creó en 2001, cuando era rector de nuestra universidad el doctor Juan Ramón de la Fuente. La inauguración fue el 26 de septiembre de 2001 en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona. Y ahí el doctor de la Fuente dio un discurso. Aquí tengo la revista de la Facultad Teoría, publicó un artículo derivado de ese discurso que se titula Hermandad de la Universidad de Barcelona y la Universidad Nacional Autónoma de México. Herencia y actualidad de una misma tradición. Y en esa ocasión, pues el doctor de la Fuente, se puede ver en el artículo, enfatizó este concepto de hermandad entre Barcelona, mejor dicho, entre toda la cultura y, de Barcelona y de Cataluña y la Universidad de México. Porque, como ustedes saben, de la Universidad de Barcelona, pues vino todo un grupo muy, muy destacado de filósofos, ¿no? Entre ellos, desde luego, a la cabeza Joaquín Xirau, pero también Jaime Serra Puche, Eduardo Nicol, también, aunque muy joven, Ramón Xirau. Y todo esto pues le da una fuerza muy especial a Cataluña en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y esto fueron uno de los motivos por los cuales el doctor de la Fuente pues promovió la creación de esta cátedra en aquel entonces. Supongo que Ramón Xirau, que era profesor de la facultad en aquel entonces y un muy destacado miembro de la universidad, pues tuvo algo que ver, ¿no? con la creación de esta cátedra que lleva el nombre de su padre. Claro. Seguramente, porque además él fue el primer catedrático que ocupó esa cátedra. Sí. Y después, bueno, en un primer momento, y después volvió a ocuparla poco tiempo después. Sí. Y sin lugar a duda, ustedes conocen mejor la obra de Joaquín y Ramón Xirau, pero Ramón Xirau, pues toda su obra poética, que tengo entendido, está en catalán. Exactamente.
y su obra filosófica en castellano. Sí. De tal manera que ahí se nota en su propia obra de Ramón Xirau esta hermandad, ¿no? Sí. Entre lenguas, entre Claro. culturas, entre filosofías, ¿no? Y yo creo que lo más importante que comparte, pues es un humanismo Sí. que tiene una historia común, que se remonta desde Sí. tiempos del siglo XVI, ¿no? Sí, ya tendremos quizá oportunidad de hablar un poquito Ok. más sobre ese humanismo, sobre las características de ese humanismo. No podíamos dejar de mencionar a Ramón Xirau porque nosotros tres lo conocimos, fuimos sus alumnos, ¿no? Por desgracia, ya no nos tocó conocer al padre, a Joaquín Xirau, que murió en 1946, o sea, mucho tiempo antes de que nosotros apareciéramos por la facultad e incluso en este mundo. Sin embargo, eso dejó una huella Sí. importante, Joaquín Xirau. Seguramente, si hubiera vivido más tiempo, ¿no? Si hubiera tenido la fortuna de vivir más tiempo, el impacto de Joaquín Xirau en la filosofía mexicana hubiera sido más grande. Xirau había empezado a rodearse de discípulos, entre ellos Emilio Uranga, Bernabé Navarro y otros más, que estaban siguiendo su forma de hacer filosofía, sus orientaciones, sus intereses, ¿no? Y yo creo que definitivamente la filosofía mexicana hubiera sido distinta. Xirau muere relativamente joven, tenía 51 años cuando muere. Ya tenía, sin embargo, una obra considerable, muy importante. Ricardo, tú estuviste en Barcelona, en la cátedra Joaquín Xirau. Sí. ¿Qué experiencia tuviste ahí? ¿Cómo viste tú la cátedra en su funcionamiento allá en Barcelona? Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias, Guillermo. Hay una historia detrás de esto. Uh-huh. Uno de los maestros de Eduardo Nicol, del que voy a hablar en un momento, Uh-huh. fue precisamente Joaquín. Uh-huh. Los dos estuvieron en México. Joaquín fue maestro de Nicol, Nicol fue mi maestro, de manera que mi relación con Cataluña data ya desde hace tiempo. Sí. Cuando ocupé la cátedra, pensé qué hacer. Sí. Y quise rendirle homenaje a un catalán mexicano, que era precisamente Eduardo Nicol. Sí. De manera que fue para mí una experiencia única el hecho de regresar a Cataluña, porque ya había estado en Barcelona en alguna otra ocasión, pero fue una gratísima experiencia regresar ahora a la Universidad de Barcelona para hablar de manera directa. Dije algunas cosas sobre Joaquín Xirau y principalmente me centré en Eduardo Nicol. La recepción fue buena. Sí. Puede parecer un poco extraño, pero a Nicol prácticamente no se le conoce en España. Se le conoce también muy poco en México, dicho sea de paso, pero fue toda una experiencia y gracias precisamente a la cátedra de la que ha hablado Ambrosio, pues pude tener esta experiencia. Me llama mucho la atención cómo se van generando círculos virtuosos que van de México a Barcelona, de Barcelona a México, y que van pasando a través de las generaciones, Así es. A través de las relaciones de discipulado, ¿no? Así es. Que, bueno, yo creo que ese es el sentido de estas cátedras. Así es. Que podamos preservar la memoria de grandes profesores, en este caso el de Joaquín Xirau, pero que esa memoria siga viva. Así que siga activa, no solo en los que fueron sus alumnos directos, sino en los que hemos sido alumnos de los alumnos. Exactamente. Ahora pasaremos a una entrevista en donde se ahondará más acerca de la obra de Joaquín Xirau. Mediante los recursos bibliotecarios y en línea con los que cuenta la UNAM, es posible ubicar y conocer una parte de la obra escrita de Joaquín Xirau. Uno de los principales recursos bibliográficos en línea es LibroUNAM,
La base de datos permite situar ejemplares disponibles dentro de la red de bibliotecas de la UNAM. Formulando una búsqueda a partir del nombre del autor, Joaquim o Joaquín, y el apellido Xirau, destacan los siguientes títulos: Amor y Mundo. Vida y obra de Ramón Lull, Filosofía y México. Obras completas de Joaquín Xirau, edición de Ramón Xirau. Obra selecta de Joaquín Xirau, recopilación y presentación de Ramón Xirau. Amor y Mundo y otros escritos. Descartes, Leibniz, Rousseau. Manuel B. Cosío y la educación en España. La filosofía de Husserl, con un apéndice sobre algunos temas del último Husserl y la bibliografía. Obras de Joaquín Xirau. Vida, pensamiento y obra de Bergson. Lo fugaz y lo eterno. La filosofía de Husserl, una introducción a la fenomenología. Amor y Mundo. En cuanto a las tesis, la base de datos TesiUNAM arroja 3 resultados. En la tesis La ética de la conciencia amorosa en la filosofía de Joaquín Xirau, Gabriela Hernández García expone en la introducción: la obra de Joaquín Xirau no ha tenido la misma difusión en México ni en España que la de otros filósofos del exilio, como la de Gauss o Nicole. Hay que recordar que Xirau vivió en México apenas 6 años y medio, de agosto de 1939 y hasta abril de 1946, y que la gran presencia que tuvo como profesor se interrumpió con la trágica muerte del filósofo cuando se encontraba en plena actividad docente y de investigación. Por ello es necesario recuperar el vivo recuerdo de su pensamiento y de su obra para recobrar un capítulo fundamental de la historia intelectual de nuestro país. De los filósofos del exilio, Xirau era el que llegaba con un pensamiento más elaborado y más personal. Con una amplia labor en la cátedra, en conferencias y en congresos internacionales, con obras ya publicadas y con la experiencia de participar en trascendentes reformas educativas, así como de conducir una facultad de filosofía en momentos verdaderamente críticos, experiencia invaluable y poco frecuente entre los filósofos iberoamericanos. En la tesis Persona, Amor y Pedagogía, una aproximación al tema desde Max Scheler, Emmanuel Mounier y Joaquín Xirau, su autora expone: en el desarrollo de este trabajo, describiré las posiciones antropológicas de los autores e iré señalando las innumerables coincidencias y convergencias que les van permitiendo llegar, a mi juicio, a posiciones comunes. Tomaré de cada autor aquellos elementos que considero responden con mayor especificidad las cuestiones planteadas y que aclaran, desde mi punto de vista, más ampliamente el tema. En este sentido, la glosa del pensamiento de alguno de ellos podrá parecer más abundante en ciertos puntos y en otros podrá estar ausente. Esta situación será más notoria en el capítulo que habla sobre el amor. Considero que el pensamiento de Joaquim Xirau explicita elementos que consolidan una propuesta iluminadora de gran interés para mí. En su tesis, Filosofía y Educación en Joaquim Xirau, Carmina Galicia Fuentes comienza con la siguiente cita tomada del texto: El corto y fecundo exilio de Joaquim Xirau, de la autoría de Adolfo Sánchez Vázquez. A la fecunda labor docente de Xirau, que destacaba en su sólida formación filosófica y en su capacidad pedagógica para hacer que otros pudieran saborear sus frutos, Xirau añadía la atracción de la personalidad de un hombre que se caracterizaba con un trato afable, su entusiasmo y su elevado y optimista tono vital.
todo lo cual contribuía a tender puentes de confianza y comprensión entre él, como profesor, y los alumnos. Tendencia, por otra parte, no frecuente entre sus colegas españoles de la época, más bien dados a pontificar desde la cátedra. Te invitamos a adentrarte y conocer la obra de este importante filósofo. Las relaciones culturales entre México y Cataluña son muy ricas, son muy interesantes. En México existe desde hace mucho tiempo el Orfeu Català, ¿no? Que es un centro cultural que fue fundado antes incluso del exilio español, pero que con la llegada de los emigrados del exilio español se fortaleció muchísimo. Es un centro en donde se sigue cultivando el idioma catalán, la música catalana. Entonces, es una relación viva la que tenemos. Ambrosio, tú estuviste en Barcelona para impartir la cátedra Joaquín Xirau. ¿Cómo te fue? Bueno, fue una experiencia única, porque fue en octubre de 2017 y coincidió el mes y el año con el proceso de independencia de Cataluña. Era una actividad muy intensa en todo Barcelona, particularmente en la Universidad de Barcelona y especialmente en la Facultad de Filosofía de la universidad. Entonces, ahí lo que ofrecí fue un curso de Historia de la Filosofía Mexicana desde las contribuciones de los filósofos del exilio republicano español. Joaquín Xirau, sobre todo su concepción del humanismo español, que es muy interesante. Ramón Xirau, desde luego José Gaos, Adolfo Sánchez Vázquez, Carmen Rovira. Entonces, fue un curso de la visión de la historia de la filosofía mexicana desde el exilio republicano español. Y lo que fue admirable, bueno, es que los alumnos estuvieron dispuestos a tomar ese curso, aunque estaba el proceso, pero varias clases me dijeron, estamos en paro y si quiere dar la clase, la tendría que dar aquí en las barricadas que hemos hecho. Desde luego esto avalado por el propio director Josep Montserrat de la Facultad de Filosofía. Entonces fue una experiencia única el dar clases, algunas de ellas, no todas, sí, claro, en este proceso muy intenso de independencia. Y varios de los alumnos que tomaron el curso hicieron su trabajo de la asignatura comparando las controversias de la independencia de México desde 1808 hasta por lo menos 1815, sobre todo en 1808, 1810, con los argumentos con las controversias de la independencia de Cataluña. Y lo que fue asombroso es que la visión en contra de las independencias, tanto de México como de Cataluña, eran prácticamente las mismas, coincidían. Un Estado, una nación española, una constitución, una corona. Esos argumentos que se vertieron entonces seguían siendo los mismos. Sí, yo creo que los Xirau, tanto Joaquín como Ramón, aunque Ramón quizá de manera más discreta, siempre tuvieron una fe catalanista. Sí. De Ramón Xirau, el hijo de Joaquín, que fue maestro nuestro, pues siempre se tuvo la idea de que era un hombre que no entraba en polémicas políticas, ¿no? Muy discreto. Sin embargo, yo creo que el hecho de que escribiera poesía en catalán no solo respondía a su lealtad a su lengua materna, sino también podría verse, yo creo, podría interpretarse como un gesto político, ¿no? Sí. O sea, la defensa del catalán, ¿no? La fidelidad al catalán a todo lo largo de su vida, yo creo que fue algo importante. Estos Xirau nacieron en Figueres, que es el mismo pueblo de Dalí, ¿no? Era una familia, digamos, burguesa, ¿no? De profesionistas. El padre Joaquín Xirau, abuelo de Ramón, era un magistrado, ¿no? Y como todos los catalanes de aquella época, tenían una mezcla muy curiosa de varios perfiles ideológicos, ¿no? Eran liberales, eran republicanos, eran catalanistas, pero también
eran católicos, ¿no? Y bueno, combinaban de manera muy interesante y muy virtuosa todas estas tendencias. Yo creo que el impacto de ese pensamiento catalán en México se puede todavía rastrear, ¿no? Era un espíritu muy tolerante, muy diverso, muy cosmopolita. Eduardo Nicol, de quien ya hablaste tú, Ricardo, en un librito que se llama Los problemas de la filosofía hispánica, decía que había dos escuelas filosóficas en España, la Escuela de Madrid y la Escuela de Barcelona, que las había antes de la Guerra Civil. Sí. No sé qué piensas tú acerca de esta división entre las dos escuelas. Nicol la quería enfatizar porque Nicol pensaba que la historia de la filosofía española había, pues no sé, tenido demasiada atención hacia la Escuela de Madrid y que se había olvidado de la Escuela de Barcelona. Después de todo, de Barcelona, bueno, vino Serra-Hunter, que era como el filósofo de mayor edad, Joaquín Xirau, que era, sin lugar a dudas, de todos los filósofos del exilio español, el que estaba en su madurez creativa e intelectual pues más destacada, y otros más jóvenes, ¿no? Como Eduardo Nicol. Pero también por Cataluña había pasado García Vaca, ¿no? Sí, y otro filósofo que también, de hecho, estuvo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, Recasens Sitges. Sí. ¿No? Fíjense todos los nombres que hemos mencionado, ¿no? Son nombres muy importantes. Fue realmente una playa de pensadores barceloneses o que habían pasado por Barcelona que vino a México. Y yo creo que una de las ventajas de la cátedra Joaquín Xirau es que nosotros podamos recuperar ese pensamiento y podamos organizarlo, ¿no? Sí. Dime, Ricardo, tú ¿qué obras de Joaquín Xirau te han interesado? Creo que has leído Amor y Mundo y que te parece una obra importante, ¿no? Sí, sí. Para mi gusto es una de las obras más importantes de Joaquín. Lo escribió ya estando en México en 1940, es decir, estaba recién llegado a México. Y es una reflexión en torno, sobre todo, curiosamente, no solo es el amor, sino es la educación. Estábamos hablando del humanismo, del significado del humanismo y demás. En una parte del libro dice Joaquín, si no recuerdo mal, nos hallamos en la barbarie. Vean ustedes, es 1940. Joaquín había vivido de alguna manera la Primera Guerra Mundial. Obviamente vivió en carne propia la Guerra Civil, que fue para él una barbaridad. Y vino a México muy poco antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. De manera que, dense ustedes cuenta, ¿no? Así como muchos otros personajes, no solo Joaquín, pero la situación tremenda emocional y física que vivieron, y para que dijera en un ambiente positivista, digámoslo así, por aquellos años, que dijera que nos hallamos en la barbarie, pues, ¿qué diría Joaquín si nos viera precisamente ahora, ¿no? Hablando precisamente de la educación, del humanismo, decía Joaquín que la educación es una obra de amor. Vean ustedes nada más, ¿no? Los cimientos humanistas que tenía Joaquín, es decir, es una entrega a tu quehacer, es una verdadera vocación, así la consideraba, ¿no? Una vocación del ser humano, el poder dedicarse precisamente a la educación, a la formación de los alumnos, y esto lo hizo sin duda de manera extraordinaria, por lo que sé. Lástima que no lo pudimos vivir de manera directa, pero lo que comentaba Ramón y lo que he logrado leer
era un catedrático de primer nivel y dedicado 100% a los alumnos. Amor en ese sentido lo entendía él como una entrega irrestricta a la vocación filosófica, a la vocación pedagógica, porque hemos de saber que también tenía estudios muy importantes de pedagogía, Sí. de manera que logró esta reunión que no es sencilla de lograr, ¿no? La pedagogía con la filosofía, y él definitivamente desplegó esta entrega del conocimiento. No, parece que no conservaba nada, sino que brindaba, se donaba, donaba su conocimiento a los alumnos, razón por la cual, pues como lo mencionaste hace un rato, tuvo muchos y muy buenos alumnos. Exactamente. Joaquín Xirau escribió un libro sobre Bartolomé Cosío y sobre las ideas de la institución libre de enseñanza, que bueno, era toda una pedagogía, podríamos decir una filosofía de la educación. Exactamente. ¿no? Que fue muy importante en ese periodo. Pero vamos ahora a una pausa y volvemos para seguir hablando del humanismo de Joaquín Xirau. Pues seguimos con nuestro programa. Les agradecemos que sigan con nosotros. Los datos de contacto aparecen en la pantalla por si quieren escribirnos algo, decirnos algo. Estábamos hablando antes del corte del libro de Joaquín Xirau, Amor y Mundo, que es un libro que escribió en México, pero él ya tenía una versión en catalán, una versión previa. Curiosamente, él había escrito filosofía en catalán, había publicado filosofía en catalán. Sí. En ese momento en España en el que eso era posible, ¿no? Eso nos hace pensar quizá que si ya en los años 30, incluso antes, en los 20, se estaba generando un corpus de filosofía escrito en catalán, sí. De no haber sucedido la Guerra Civil Española, quizá tendríamos ahora pues toda una gran cantidad de sí. libros de filosofía estrictamente catalana en ese sentido, de ser filosofía en lengua catalana. Amor y el Mundo me parece que es un libro muy hermoso, muy perdurable, muy actual, como tú dices. Curiosamente aquí creo que hay ciertas coincidencias con Antonio Caso, que escribió su libro como La existencia como economía, desinterés y caridad. Porque uno de los sentidos que le da Joaquín Xirau al amor es el de caritas. Exactamente. Está el sentido del amor como eros y el sentido de caritas. Y Joaquín Xirau piensa que esos dos sentidos se tienen que preservar, ¿no? No se deben confundir, pero se deben preservar. Y que nosotros tenemos que entender nuestra relación con el mundo, ¿no? Y por supuesto con los demás seres humanos a partir de estas relaciones de eros y de caritas. Joaquín Xirau pasó, como todos los autores de su generación, por la fenomenología de Husserl, ¿no? Sí. Escribió un libro sobre Husserl. Así es. Pero como muchos otros autores de esa misma generación, se sintieron, yo creo que, insatisfechos con algunas de las restricciones de la fenomenología husserliana. La relación intersubjetiva se vuelve algo demasiado frío, abstracto. Y Joaquín Xirau, en su filosofía, lo que busca es romper con el muro de la abstracción, ¿no? Él defiende una ontología relacional, ¿no? Relacional entre los seres humanos, pero incluso también entre los seres humanos y el resto del mundo, ¿no? Las cosas no están separadas en su ser, sino que cada cosa se define en parte por su relación con las demás cosas. No podemos cortar al mundo en pedazos como propondría una ciencia de inspiración atomista o analítica, sino que tenemos que entender la totalidad, ¿no? Y darnos cuenta que la abstracción muchas veces lo que hace es darnos una idea equivocada de lo que es el ser humano. Una posición que defendiera que cada persona es un individuo aislado, que podría sobrevivir
en una isla desierta, para Joaquín Xirau sería totalmente equivocado. No se puede concebir a la persona humana sin el amor, sin la relación de amor con otras personas. Y lo que es muy interesante que tú señalabas es que esta filosofía, Joaquín Xirau también la expresa en una pedagogía, ¿no? Y además en una pedagogía propiamente española, porque Joaquín Xirau tiene una filosofía de la historia española, tiene una visión de la historia de España que plantea además en un momento pues, tan crucial como lo es el fin de la guerra civil. Ambrosio, tú conoces un artículo de Joaquín Xirau que se llama Humanismo Español, ¿no? ¿Qué nos podrías decir sobre ese tema? Yo creo que es un artículo, pues me atreví a decir, pionero en el siglo XX, en la filosofía iberoamericana del siglo XX, porque pone énfasis en que existe un humanismo español que en realidad es un humanismo hispanoamericano. Así lo piensa él, aunque le llame español. Gauss le hablará de filosofía hispanoamericana. Sí. Y que es tan relevante ese humanismo, por ejemplo, como el italiano del Renacimiento. También existe en España y se proyecta, nos dice Joaquín Xirau, este humanismo renacentista del siglo XVI, pero que tiene un impacto hasta nuestros días. Es muy interesante en ese ensayo sobre el humanismo español que publica, si no me equivoco, en Cuadernos Americanos. En el número 1. En el número 1. De Cuadernos Americanos, sí, importantísimos. Recién llegado, ¿verdad? Sí. Recién llegado a México. Sí. Y ese revista, ¿quién la crea? Bueno, detrás de la creación están Juan Larrea y Alfonso Reyes. Nada más y nada Era más. muy importante Cuadernos Americanos porque era el órgano de expresión, digamos, de esa nueva conciencia iberoamericana. Eso es. Que no era ni solo española ni solo americana, sino iberoamericana, y una respuesta desde América a la crisis mundial, a la barbarie de la Segunda Guerra Mundial. Fíjate, le da todavía más sentido y proyección y relevancia esto que contextualizas de Cuadernos Americanos como expresión de un pensamiento iberoamericano. Porque justamente es lo que él dice. Él piensa, en primer lugar, que el humanismo, dice español, voy a hablar de iberoamericano, rescatando esta idea que tú dices, tiene inclusive un mayor impacto civilizatorio que el italiano o que el nórdico inclusive, ¿no? ¿Por qué? Eso lo dice ahí. Porque el humanismo italiano, salvo el caso de Maquiavelo, es apolíticamente indiferente, no tiene un compromiso político. Y en cambio, nos dice Xirau, el humanismo español iberoamericano es político de principio a fin, inmanentista. Esto que tú nos decías, ¿no? Que comentabas. No es una filosofía trascendental, abstracta, está comprometido con las circunstancias. ¿Y cuáles son las circunstancias que ha vivido el mundo iberoamericano y particularmente España, según este artículo? Una confrontación entre dos proyectos civilizatorios. Uno imperial, absolutista, que confía en una verdad absoluta y desde ahí se impone un poder también absoluto. Frente a una España y a una Iberoamérica humanista. Y ahí pone como ejemplos de esta, o figuras centrales, desde Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria, Vives, Vasco de Quiroga, hasta el presente. Y plantea dramáticamente cuál va a ser el futuro. Que está otra vez el dramatismo, ¿no? Sí. Es dramatismo. Y que tuvo, perdón, adelante. Es que tuvo toda la razón. En ese sentido fue visionario, Joaquín, ¿no? Porque otra vez, ¿no? Nos hallamos en la barbarie y ve el momento, el mundo en el que estamos viviendo ahora, que es más bárbaro, si me lo permiten decir así, y miren lo que estoy diciendo, que lo que vivió Joaquín en su momento. Y esto que mencionas lo comparten también, por ejemplo, José Gauss. Claro, ¿no? José Gauss llega a decir, España es la última colonia de sí misma que queda por independizarse de sí misma, de un común pasado. Sánchez Vázquez plantea esta misma idea de un humanismo compartido en las dos, en los dos mundos iberoamericanos, es decir, de un lado y del otro del Atlántico, y que es una de las herencias más importantes, más que herencias, una de las tradiciones más importantes que el mundo iberoamericano aporta al mundo. Tiene otro ensayo muy interesante en la que plantea
podemos establecer una confederación, siguiendo las ideas de Bolívar, una confederación de naciones y estados con toda su pluralidad, porque es un pluralista radical. Recordemos su obra sobre Ramón Lulio, ¿no? Que es esta celebración del pluralismo, de la diversidad cultural, un mundo iberoamericano multicultural, plural, en búsqueda constante de un mundo mejor, sin verdades absolutas, sin poderes absolutos. Fíjate que yo creo que podríamos hablar incluso de una civilización iberoamericana. De acuerdo. Que en aquel tiempo, en 1942, se planteaba como una opción frente a la barbarie, y yo creo que tendríamos que rescatar hoy en día lo mismo. Sí. O sea, esa civilización americana frente a la barbarie que estamos viendo en este momento puede y debe defenderse como una opción. Pasamos ahora a una entrevista que vamos a ver con el profesor español José Díez Calzada. Adelante. En nuestra facultad es, aparte de los que se dedican a su obra, es más conocido como el último decano de la Facultad de la Filosofía antes de la guerra, ¿no? De la guerra civil que causó su exilio. Y bueno, él como discípulo de Ortega y un pensador formado en las tradiciones de Bersón y de Husserl, pues más que su influencia filosófica concreta, temática, lo que desde aquí vemos como verdaderamente influyente fue la dimensión internacional, continuar con la dimensión internacional que en esa época de la República pues tenía la academia, o empezaba a tener la academia española en general, y la filosofía en particular, ¿no? Con discípulos de Ortega y otros. Entonces Joaquín Xirau se enmarca en esa tradición y bueno, los propios seguidores de la línea llamada en cierto sentido espiritualista que inauguró dentro de los formados en la tradición de Bersón y de Husserl, pues tienen una recepción más importante de su obra, pero desde el punto de vista general en nuestra facultad y en la filosofía de Barcelona y en España es más bien una tarea institucional la que recoge más acuerdos y más testimonios y una importancia más duradera para la Academia Filosófica Española. A juzgar un poco por el papel que tuve por encargo del decano de relanzar esta cátedra, como sabéis es la segunda época, la cátedra fue fundada en el 2001, ¿no? Y ya tuvo un primer intercambio de académicos muy relevantes, después quedó como en suspensión y se reactivó en el 2016, y de hecho yo fui el primero de los ocupantes de la Facultad de Filosofía en la segunda época, y pues, estoy muy orgulloso y guardo un recuerdo pues muy bueno personal y académicamente, y a raíz también de los otros intercambios que ha habido posteriormente. Pues está por aquí Ambrosio Saludos, que fue también ocupante que tuvimos aquí por la cátedra. Yo creo que tiene, digamos, dos dimensiones podría tener, o dos niveles. Un primer nivel, obviamente, es el intercambio académico que la cátedra contempla, y es importante que este intercambio sea curricular, es decir, que los profesores se integran formalmente en el currículum de la otra institución y son realmente profesores encargados de un curso, incluida la evaluación, planificación, etc. Y eso tiene una dimensión muy positiva, que es conocer cómo profesores de otro entorno, aunque próximo, pero en cierto sentido también académicamente bastante lejano, no son los entornos español y mexicano, pues tienen maneras propias de trabajar. Ver cómo podemos enriquecernos
de las maneras o de las perspectivas propias, aunque obviamente la academia es la academia, y la academia filosófica pues también, pero las perspectivas propias que cada docente proveniendo de cada institución puede mostrar, ¿no?, ilustrar la otra institución, ¿no? Y eso, bueno, hasta donde conseguimos tirar adelante el proyecto, yo creo que fue muy positivo y creo que sería uno de los objetivos a preservar y a incrementar, en mi opinión. Yo creo que este segundo nivel de posible colaboración, enriquecimiento mutuo, tiene que ver también con lo que no nos engañemos, aunque tenemos, digamos, primeras figuras internacionales, pero no somos primeras figuras como país o como academia en el sentido al menos sociológico, por lo menos dentro de la filosofía. Digamos que podemos estar, para utilizar símiles futbolísticos, pues una segunda división alta, por decirlo así, en la zona de ascenso, pero hay que reconocer nuestras limitaciones, ¿no? Sin embargo, tenemos mucha familiaridad ambas academias con la primera división internacional, ¿no? Vosotros más con la estadounidense, nosotros quizás más con la europea. Y eso es algo que vosotros habéis tenido desde hace mucho tiempo y en cambio a nosotros nos ha costado más y la hemos recuperado después de la República y del tiempo de la congelación de la posguerra, de la dictadura. Nos costó mucho y yo diría que apenas en los años 90, a principios de los 2000, se empieza a tomar en España o adquirir en España un nivel de relación con la Academia Internacional en Filosofía del nivel que había tenido antes y que ha preservado México todos estos años. Y eso también es un aspecto, en mi opinión, muy interesante a cultivar y a intercambiar. Hablábamos antes de la entrevista de una civilización española, ¿no? O mejor dicho, de una civilización iberoamericana, de una civilización que habla español, pero que también puede hablar otros idiomas cercanos, ¿no?, como el catalán, el gallego, el portugués, ¿no? Y de manera ideal otros idiomas que se siguen hablando en el orbe iberoamericano, como el náhuatl o el quechua, ¿no? Y decíamos que esta civilización iberoamericana, que por supuesto tiene una filosofía, como toda civilización tiene una filosofía, puede verse como una opción, ¿no?, frente a la barbarie que estamos viviendo, ¿no? Recordar a estos filósofos del exilio español como Joaquín Xirau, ¿no?, como Eduardo Nicol, que reflexionó hondamente acerca de estos temas también, ¿no? Es algo que yo creo que no solo tiene un interés meramente histórico, ¿no?, como de conocer nuestro pasado, algo así como sacar el álbum familiar y desempolvarlo, ¿no?, y ver esas fotografías en blanco y negro que ya están un poco luidas por el tiempo, sino que es algo que en el presente tiene un valor, tiene una importancia. Yo pienso, por ejemplo, en el pensamiento de Nichols y el concepto de fuerza mayor, ¿no?, que me parece que es un concepto muy relevante hoy en día. ¿No te parece, Ricardo? Sí, sin lugar a duda. Lo desarrolla a lo largo de su obra, quizá mayormente en un libro cuyo título es El porvenir de la filosofía. No habla ahí del porvenir de un quehacer específico, es decir, de la filosofía como una ciencia parecida a la química, la física o la poesía o la historia, sino la filosofía como el quehacer del ser humano. Y dice que nos enfrenta, es un libro de los 70s, o sea, imagínense, ¿no? Está la barbarie de los 40s, ¿no? Sí. Está la razón de fuerza mayor de los 70s,
estaba un poco en el ambiente esto, ¿no? De que paulatinamente el ser humano estamos perdiendo nuestra propia libertad, con tal de poder seguir viviendo. Y vean, insisto, veámonos hoy en día, ¿no? La sobrepoblación, la cantidad de guerras que tenemos, la falta de agua, los ecosistemas rotos, etc. Nos dedicamos simple y sencillamente a vivir. Ya no existe la posibilidad de pensar la libertad de ser uno mismo. Insisto, lo he dicho anteriormente, pero es una cuestión que realmente me preocupa y sé que a ustedes también les preocupa mucho, es el presente, no de la filosofía propiamente dicho, sino del filosofar. ¿Sí? El compromiso que tenemos nosotros, no solo ante los estudiantes, sino el compromiso social que tenemos los filósofos, no solo de señalar cuáles son los problemas en los que estamos viviendo, sino volver otra vez, volver a esta idea de Joaquín que señalaste muy bien, de Eros y Cáritas, ¿no? Sí. Es decir, recuperar esta paideia griega. Sí. Recordemos que Joaquín traduce la paideia de Verdaniega, sí. Es decir, sabía de qué estaba hablando precisamente, sí, claro, Joaquín, ¿no? Y estos grandes momentos que ha vivido el mundo en donde el amor se concibe de distintas maneras. Sí. La pregunta que tendríamos que hacernos ahora, si efectivamente la educación es una obra de amor, tendríamos que preguntarnos muy seriamente si actualmente todavía tenemos la capacidad de amar, que como les comentaba, es una gracia, ¿no? Es una donación no solo a los alumnos, sino a la sociedad en general. No sé si tendríamos esa capacidad, tendríamos que pensarlo. La cátedra Joaquín Xirau tendría que servirnos para hacer todas estas reflexiones, ¿no? O sea, yo creo que esa es la ambición que deberíamos tener. El concepto de fuerza mayor en Nicole se parece mucho al estado de excepción de Agamben, ¿no? Exactamente. Ambrosio, tú has trabajado mucho el tema del humanismo, ¿no? Has hablado mucho de la tradición humanista, ¿no? Has conectado de manera muy interesante la historia intelectual de México, de Iberoamérica, con la historia intelectual de España para dar un panorama de este humanismo iberoamericano. ¿Cuáles crees tú que sean en este momento los retos de este humanismo iberoamericano que pudiéramos nosotros plantear desde la plataforma de la cátedra Joaquín Xirau? Sí, hace unos momentos decías tú que se trata de un proyecto, una idea civilizatoria como a nivel global, porque y muy diferente al proyecto hegemónico de la modernidad capitalista tecnocientífica, ¿no? Es un proyecto alternativo que tiene vigencia. Y yo creo que además es un proyecto, a diferencia del hegemónico civilizatorio capitalista tecnocientífico, es un proyecto intrínsecamente plural, ¿no? Que defiende la diversidad frente al consenso, al pensamiento único, ¿no? A esta epistemocracia que justifica una verdad absoluta, esférica, decía Joaquín Xirau, y al mismo tiempo este poder ya mundial, global, absoluto, también con la inteligencia artificial. El reto yo creo que es ese, el impulsar un proyecto alternativo a nivel civilizatorio. Retomo esta idea que expresaste, Guillermo, a nivel civilizatorio, con equidad, es decir, reconociendo que tan importantes son las contribuciones de Europa como las contribuciones de América, incluyendo, lo decías, la diversidad cultural de América, de sus pueblos indígenas, ¿no? Que dan una singularidad y una enorme potencialidad de transformación de la relación de los seres humanos con el mundo, con la naturaleza, una relación de amor,
de concordia, Eso. de concordia, ¿verdad? Claro, como decía Vives. Como decía Vives, Claro. exactamente, ¿no? Este valor tan importante. Entonces yo creo que este es el reto de la filosofía iberoamericana. Preservar su pluralidad, diversidad interna. Desde luego hay una filosofía mexicana, tú has defendido mucho, coincido plenamente con ello, la existencia de una filosofía mexicana. Igual hay filosofías españolas, pero también hay una filosofía que compartimos, una filosofía iberoamericana. Y yo creo que el reto es cómo impulsar este proyecto civilizatorio alternativo al hegemónico, que como bien dices, Ricardo, es ya una barbarie insostenible. Las universidades tienen una gran responsabilidad en este momento de la historia de la humanidad. Y una universidad como la nuestra, como la Universidad Nacional Autónoma de México, pues tiene, ¿no? Esa tarea, ¿no? Que no es una tarea menor, ¿no? Podría decirse que es una tarea ambiciosa, pero no podríamos dejar de tenerla, ¿no? El sentido de esta universidad siempre ha sido ese, ¿no? Pensar desde México los grandes problemas de la humanidad. Y yo creo que una cátedra como esta, como la cátedra Joaquín Xirau, nos permite trabajar juntos con nuestros colegas catalanes acerca de estos temas que nos tocan a todos. Es momento ya de concluir este programa. Les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros. Y bueno, pues esperamos que haya sido de su interés las reflexiones que hemos llevado aquí con el doctor Ambrosio Velasco y con el doctor Ricardo Hornefer. Yo soy Guillermo Hurtado y nos despedimos de este programa. Muchas gracias.